Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a hablar de Ofiuco. ¿Existe o no existe un nuevo signo del zodiaco? ¿Son 12 o 13 los signos del zodiaco? Habréis oído hablar mucho estos días y os habrán dicho que ahora ya no hay 12, que son 13 y que vuestro signo del zodiaco cambia. Que si eres Aries, ahora pasas a ser Piscis, si eres Tauro, pasas a ser Aries, si eres Cáncer, pasas a ser Géminis, y así sucesivamente. Es decir, lo normal es que en la mayoría de casos seas un signo anterior, según esta rocambolesca historia que circula por ahí. Voy a explicar de dónde surge, por qué, cuál es el motivo, por qué surge periódicamente o se renueva periódicamente y cuál es la historia de todo esto, desde sus orígenes, que se remonta a 1995. Entonces fue cuando la BBC hizo una serie de astronomía que no había manera de colocarla en ningún sitio. Nadie la quería y se habían gastado muchísimo dinero en ella. Así que al astrónoma jefe, que voy a omitir su nombre porque si no sería hacerle una publicidad indebida, se le ocurrió la brillante idea de decir: vamos a meternos con la astrología porque esto mola, esto vende y esto nos hará una publicidad gratuita. Y dicho y hecho, y así resultó. Es decir, ahí se dedicaron a comunicar que había una nueva constelación llamada Ofiuco y que eso hacía que los 12 signos del zodiaco pasaran automáticamente a ser 13 y que además las fechas de los signos del zodiaco se corrían. Bueno, esto armó un revuelo. Esto lo que les garantizó es una publicidad gratuita por todo el mundo. Todos los medios de comunicación de todo el mundo, prensa, radio, televisión, blogs, etcétera, etcétera, se pusieron a hablar de esto. Evidentemente, la astrología es muy popular y se hizo sumamente viral. Si hubieran tenido que pagar esto, les habría costado miles de millones de libras. Así que tuvieron esa publicidad gratuita y así es como surge la historia. Nada más surge aquella polémica, una editorial en España me pide un libro para rebatir aquella cuestión. Era algo sobre lo que no tenía que documentarme, el tema estaba muy claro, lo tenía muy fácil, así que en un mes estaba el libro servido, pero me encuentro con la sorpresa de que a la hora de publicarlo, ese libro me han cambiado totalmente el tercer capítulo. Me lo han censurado y además se ponen a hablar en ese tercer capítulo de física cuántica, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo exponía, con las viejas inquisiciones y mentiras sobre la astrología. Yo prohibí la difusión y la distribución de ese libro, pero sé que ha llegado a muchos países de América y sé que se distribuyó mucho también por España. Y bueno, ahora su versión íntegra, la auténtica, la que yo escribí, se encuentra en versión digital en mi web, que podéis acceder. Bueno, ¿qué ocurre? Que a partir de entonces, periódicamente, pues eso, hay alguien con ganas de notoriedad o de tocarla, en fin, molestar un poquito, y esto va saliendo, ¿no? Y hay gente que, si lo toca, pues por ejemplo, un influencer, pues claro, la cosa se agranda, como ha ocurrido estos días, que varios influencers se han puesto a hablar de esta historia y hay mucha gente que está creyendo que los signos han cambiado. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Aquí hay dos cuestiones fundamentales por las que hace que esto no tenga el más mínimo sentido. Primero, Ofiuco es una constelación que se conoce desde la antigüedad, por lo menos desde hace más de 2000 años, y Parco, en el siglo I, en el siglo II a.C., ya hablaba de esta constelación. Del siglo II a.C. es precisamente un Ofiuco representado en piedra que está Atlas sosteniendo el universo y que se guarda actualmente en el Museo Arqueológico de Nápoles, una escultura de más de 2 metros de altura, y ya está ahí representado, por lo tanto no es nada nuevo. Ptolomeo también habla en el siglo II después de Cristo de esta constelación. La Escuela de Traductores de Toledo, por ejemplo, también hablaba del serpentario, que es como se conoce también a Ofiuco. Incluso Kepler, a principios del siglo XVII, escribe un libro que se llama
de Stella Nova Impede Serpentari de Ofiuco, Serpentario, o sea, la nueva estrella en el pie del Serpentario, porque se descubrió una nueva estrella, una supernova en realidad, que se estuvo viendo durante unos años ahí, ¿no? Es decir, que bueno, lo han tratado también los árabes, lo ha tratado muchísima gente, incluso lo han representado iconográficamente. Es Ofiuco, una constelación muy relacionada con Asclepio o Esculapio. Asclepio para los griegos, Esculapio para los romanos, es decir, con el dios de la medicina, que fue instruido por Quirón, y es muy interesante como constelación, como mito y tal. Habría mucho que hablar, hay muchas cosas que comentar desde el punto de vista mitológico, arqueológico, etc. Pero, desde luego, no para la astrología. ¿Por qué ocurre? Que no solamente no tiene sentido, sino que es que las constelaciones y los signos del zodiaco son dos cosas totalmente diferentes. No hay que confundir. Una cosa son las constelaciones y otra cosa son los signos del zodiaco. Las constelaciones son como agrupaciones de estrellas para servirnos de puntos kilométricos en el espacio para situar los astros ahí, fundamentalmente. Otra cosa sería entrar en la interpretación de estrellas o en la supuesta interpretación de estrellas fijas, que eso es un tema delicado en el que no vamos a entrar, pero evidentemente los signos del zodiaco son 12, igual que también podríamos entrar a tratar si astrología tropical, astrología siderea, este tipo de cosas, astrología védica, pero no vamos a entrar en estos debates. La cuestión es que signos del zodiaco y constelaciones son cosas distintas y de ahí, por ejemplo, que haya una precesión de los equinoccios. Pero además ocurre otra cosa importantísima. Finalmente, para terminar, os diré que los 12 signos del zodiaco, esa división sagrada y mágica del espacio-tiempo en 12 signos, 12 meses, 12 apóstoles y un 12 etcétera, proviene precisamente de la división que nos da la naturaleza, que nos da el cosmos. Porque a lo largo de un año, el tiempo que la Tierra tarda en dar la vuelta alrededor del Sol, o el tiempo que el Sol emplea en recorrer todo el zodiaco, hay 12 lunas nuevas y 12 lunas llenas. Es decir, el Sol y la Luna se unen 12 veces, luna nueva, conjunción, o se oponen 12 veces, luna llena, oposición del Sol y la Luna. Y resulta que la unión, la luna nueva, representa el inicio de un nuevo ciclo. Cada vez que el Sol y la Luna se unen es como empezar verdaderamente el mes. No los meses que nosotros hemos creado del día 1, día 2, sino cuando el Sol y la Luna hacen conjunción, es decir, cada luna nueva. Así que es el número de 12 lunas nuevas a lo largo de un año lo que hace que el número 12 sea sagrado y mágico y lo que hace que no pueda haber 13 signos del zodiaco, sino 12. Hasta aquí, espero haber aclarado el tema de Ofiuco. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto.